El anuncio no llegó con un vaso hecho añicos ni con un jadeo dramático. Llegó por encima del borde de una taza de porcelana, acompañado del suave y agudo tintineo de una cuchara de plata. «Estoy embarazada», dijo Rosalind, con la mirada clavada en el duque. El salón del desayuno se quedó en silencio, con un ligero olor a cera de limón y ceniza fría y húmeda. Ellen observó cómo el pecho de su esposo se hinchaba con un orgullo repentino y necio. No lloró ni gritó. Se limitó a tragar su té tibio, saboreando los amargos pozos de un secreto que ella sola había guardado durante 7 largos años. El comedor de la mansión Highcross era un espacio cavernoso que siempre se sentía 10 grados más frío que el resto de la casa. El sol de la mañana luchaba por atravesar los vitrales emplomados, proyectando largas sombras grises sobre la mesa de roble. Ellen estaba sentada en el extremo más alejado, con la espalda perfectamente recta contra los rígidos listones de su silla. El terciopelo de su bata matinal pesaba de forma sofocante sobre sus hombros, como una manifestación física de su matrimonio. En ese momento estaba desmenuzando un huevo escalfado, la yema se derramaba sobre el pan tostado, brillante y desordenada, contra el plato blanco impecable. En el extremo opuesto de la mesa estaba sentado su esposo, Conrad, el duque de Highcross. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y cuello grueso, que llevaba consigo la arrogante soltura de alguien a quien nunca le habían dicho que no. En ese momento la ignoraba por completo, un estado de cosas tan habitual que apenas registraba ya en la mente de Ellen. Toda su atención estaba consumida por la mujer sentada a su derecha, Rosalind. Era una violación escandalosa de la etiqueta que una amante desayunara junto al duque y la duquesa, y más aún en el ala familiar. Pero Conrad había dejado de preocuparse por las normas de la sociedad 3 años atrás, justo por la época en que decidió que el vientre de Ellen era algo estéril e inútil. Rosalind llevaba una bata de seda rosa pálido que rozaba lo escandaloso para esa hora del día. Olía intensamente a agua de rosas y almendras dulces, un aroma empalagoso que hacía que a Ellen le picara el fondo de la garganta. «No tengo apetito», murmuró Rosalind, apartando con un dedo bien cuidado un plato de riñones sin tocar. El diamante en su mano derecha, una piedra que había pertenecido a la abuela de Conrad, atrapó la débil luz matinal. Conrad se inclinó hacia ella, con la voz bajando a un ronco murmullo. «Debes comer, mi paloma. Estás pálida». «Son las mañanas», dijo Rosalind. Miró hacia el otro extremo de la mesa, y sus ojos se cruzaron con los de Ellen por una fracción de segundo. Había allí un desafío, un triunfo agudo y brillante. «Las mañanas se me hacen muy difíciles últimamente. Las náuseas llegan de repente». El tenedor de plata en la mano de Ellen se detuvo. Los dientes quedaron suspendidos apenas a 1 milímetro del plato. La habitación pareció contraerse, el tic-tac del reloj de pie en la esquina se amplificó de golpe hasta convertirse en un golpe rítmico y ensordecedor. Conrad frunció el ceño, con las cejas gruesas juntándose. «Náuseas. Haré llamar al doctor Finch de inmediato». «No será necesario, Conrad», dijo Rosalind con suavidad. Extendió la mano, su palma pequeña y pálida cubriendo la mano grande y cicatrizada de él. «No es una enfermedad. No una peligrosa, al menos». Dejó que el silencio se extendiera, dejando que el peso de sus siguientes palabras se acumulara en la habitación llena de corrientes de aire. «Estoy embarazada». Ellen bajó lentamente el tenedor. El metal chocó suavemente contra la porcelana. Conrad se quedó paralizado. Miró fijamente a Rosalind, con la mandíbula floja. Por un instante pareció completamente estúpido. Luego la sangre le subió al rostro, tiñéndole las mejillas de un rojo intenso y moteado. Se puso de pie tan rápido que su pesada silla de roble se deslizó hacia atrás, chirriando contra el suelo pulido. «Un hijo», dijo con voz entrecortada. «Un heredero». «Estoy de 2 meses», confirmó Rosalind, bajando los ojos en una pantomima de modestia recatada. «Ayer fui al boticario del pueblo para asegurarme». Él lo confirmó.
Conrad dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Levantó a Rosalind de su silla y la envolvió con sus gruesos brazos, hundiendo el rostro en su cuello. Un heredero, repitió la palabra como una plegaria reverente. Ellen permaneció completamente inmóvil. Los observó. Vio cómo las manos grandes de Conrad se extendían sobre la espalda de Rosalind, arrugando la costosa seda rosa. Notó la pequeña sonrisa satisfecha que jugaba en los labios de Rosalind mientras apoyaba la barbilla en el hombro del duque. Entonces Conrad la miró a ella. No se separó de su amante. Solo giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de su esposa por encima de la comida a medio terminar. La mirada en sus ojos era compleja, fea y cruda. Era una mezcla de suprema reivindicación, profunda lástima y desprecio. Era la mirada de un hombre que acababa de ver confirmado que tenía razón. Tú eres la rota, decían sus ojos. Tú eres la tierra estéril. Mira lo que soy capaz de hacer. Una sensación extraña floreció en el pecho de Ellen. No era angustia. Hacía mucho, mucho tiempo que había dejado de amar a Conrad, en algún punto entre su segunda aventura y la tercera. Tampoco era celos. Era una fría diversión que iba trepando por su garganta, con sabor a cobre y ceniza. Sintió el impulso de reír. Fue tan repentino y violento que la asustó. Apretó los labios, mordiéndose la carne blanda del interior de la mejilla hasta sentir el sabor de la sangre. El sabor metálico y punzante la ancló a la realidad. «Felicidades», dijo Ellen. Su voz sonó plana, perfectamente controlada. El silencio en la habitación se había prolongado tanto que su única palabra sonó antinaturalmente fuerte. Los ojos de Conrad se entrecerraron. Parecía decepcionado por su falta de histeria. Quería lágrimas. Quería que se hiciera pedazos como cristal barato para poder recogerla y finalmente desecharla. Eso es todo lo que tienes que decir. Se burló Conrad, soltando un poco a Rosalind, aunque manteniendo un brazo firme alrededor de su cintura. ¿Qué más hay que decir, Su Excelencia?, preguntó Ellen, secándose las comisuras de la boca con una servilleta de lino. El almidón le raspó la piel. Ha conseguido lo que siempre quiso. El linaje está asegurado. Se puso de pie. Sus piernas se sentían perfectamente firmes. No volvió a mirar a Rosalind. Empujó su silla hacia atrás en silencio, el terciopelo de su falda susurrando contra el suelo de madera. Instruiré a la señora Higgins para que empiece a airear los cuartos de los niños, dijo Ellen, sin mirar atrás mientras caminaba hacia las pesadas puertas dobles. Han estado vacíos durante mucho tiempo. Olerán a polvo. Salió al corredor y cerró las puertas suavemente tras de sí. En el momento en que el pestillo encajó en su lugar, la fachada se desmoronó. Ellen apoyó la espalda contra el frío roble, presionando las palmas planas contra la madera. La piedra del suelo del pasillo traspasaba las finas suelas de sus zapatillas. Su corazón no se estaba rompiendo. Latía con un ritmo aterrador y depredador. Estoy embarazada. Ellen cerró los ojos, con la piedra fría de la mansión presionando contra la nuca. Respiró el olor a lana húmeda y aire viciado. Hombre necio y arrogante, susurró al pasillo vacío. Porque Ellen guardaba un secreto. Un secreto sepultado bajo 5 años de silencio, un secreto que había tragado entero para proteger el ego frágil y quebradizo del hombre que acababa de mirarla con tanto desprecio. Conrad no podía engendrar un hijo. Era biológica y absolutamente imposible. El recuerdo la golpeó como un golpe físico, arrastrándola hacia atrás en el tiempo. Se apartó de la puerta y comenzó a caminar. Los corredores de Icros eran un laberinto de paneles de madera oscura y tapices desgastados que olían vagamente a pelo de perro y humo de leña. Caminó a ciegas, dejando que sus pies la llevaran hacia el ala este, lejos de las habitaciones habitadas, hacia la galería, donde no tendría que mirar el rostro de nadie. 5 años atrás. El invierno de la gran helada.
El lago se había congelado por completo en noviembre, con hielo lo bastante grueso como para cruzar en carruaje. Conrad tenía 25 años, era imprudente y estaba lleno de la invencibilidad de la juventud. Había salido a cazar en los bosques del norte y quedó atrapado en una ventisca repentina y brutal. Lo encontraron día y medio después, acurrucado bajo el cadáver congelado de su caballo, medio muerto por la exposición al frío. Pero no fue el frío lo que casi lo mató. Fue la fiebre que le siguió. Ellen se detuvo frente a una ventana larga y estrecha que daba al patio interior. Apoyó la frente contra el cristal helado. Recordó primero el olor, un hedor dulzón y nauseabundo a carne podrida y sudor agrio que se mantuvo en la habitación principal durante 3 semanas. Conrad ardía. Su piel estaba tan caliente al tacto que era como apoyar la mano sobre una plancha. Se retorcía y gritaba en su delirio, sacudiéndose con tanta violencia contra las pesadas sábanas de lino que tuvieron que atarle las muñecas a los postes de la cama con tiras de cuero. El médico del pueblo había resultado inútil. Fue un viejo médico de la ciudad, el doctor Finch, a quien finalmente llamaron. Finch era un hombre pequeño, de aspecto de rata, cuyo aliento siempre olía a tabaco de pipa rancio y menta. Ellen recordaba estar de pie en el rincón del dormitorio, oscuro y sofocante, con las manos entrelazadas, mientras Finch apartaba las gruesas mantas para examinar a su esposo. La fiebre se había localizado. Era una complicación brutal y espantosa de la infección severa que había asolado su cuerpo. Ellen cerró los ojos, bloqueando la luz gris del patio. Todavía podía oír la respiración húmeda y ronca de Finch mientras palpaba la ingle de Conrad. Recordaba la hinchazón grotesca, el color negro violáceo y furioso de la piel. Conrad, incluso en su delirio, había dejado escapar un aullido agudo y delgado de dolor absoluto cuando el médico lo tocó. Finch había aplicado sanguijuelas. Había usado cataplasmas de mostaza y ajo machacado, de olor fétido. Había sangrado a Conrad 2 veces al día hasta que la piel del duque adquirió el color de un pergamino viejo. Finalmente la fiebre cedió. La hinchazón bajó lenta y dolorosamente, pero el daño ya estaba hecho. Finch había llevado a Ellen al vestidor contiguo. La habitación olía a madera de cedro y al jabón de afeitar costoso de Conrad. «Vivirá, su excelencia», había susurrado Finch, limpiándose las manos en una toalla manchada de sangre. Sus ojos pequeños y oscuros no la miraban. El peligro inmediato ha pasado. El envenenamiento de la sangre está retrocediendo. Pero, había preguntado Ellen, con la voz áspera por la falta de sueño. Tenía las manos en carne viva y enrojecidas de lavar ella misma las sábanas sucias, negándose a que las criadas vieran al duque en tal estado de degradación. Finch había tosido en su puño. La corrupción fue severa. El calor de la fiebre hirvió la semilla, por así decirlo. La infección localizada era profunda. Los tejidos murieron. Conservará sus funciones como hombre, pero la esencia, la capacidad de crear vida. Eso se ha ido. Los órganos están dañados de forma irreversible. Ellen se había quedado muy quieta. El suelo bajo sus pies se sintió de pronto blando, como madera podrida. ¿Está usted seguro? Absolutamente seguro, su excelencia. Es un milagro que no perdiera los miembros por completo. Nunca engendrará un hijo. Finch la había mirado entonces, con un destello de auténtica lástima en sus ojos de rata. Debe decírselo con delicadeza. El orgullo de un hombre es algo frágil después de semejante castración. Pero Ellen no se lo había dicho. Cuando Conrad despertó, débil y tembloroso, exigiendo saber cuánto tiempo había estado postrado, ella le dio caldo y le sonrió. Cuando se recuperó por completo meses después y la llevó a la cama, desesperado por demostrar que el invierno no le había robado la vitalidad, ella lo recibió sin resistencia. Los meses se convirtieron en 1 año, luego 2. El cuarto de los niños permaneció en silencio. Al principio, Conrad se mostró confundido, luego frustrado, luego cruel. Nunca sospechó de sí mismo.
¿Por qué habría de hacerlo? Funcionaba perfectamente bien. Sentía el fuego en la sangre. Podía cabalgar todo el día y beber bajo la mesa a sus amigos por la noche. En su mente, un hombre como él, un duque, un toro de hombre, no podía ser el defectuoso. El defecto tenía que ser ella. Ellen abrió los ojos, alejándose del cristal helado de la ventana. Se miró las manos. La piel estaba lisa ahora, pálida e impecable, el enrojecimiento en carne viva de aquel invierno hacía tiempo desaparecido. Ella lo había dejado culparla. Había soportado los susurros de los sirvientes, la compasión condescendiente de las damas de Londres, el enfriamiento gradual del afecto de su esposo. Había tragado la vergüenza de ser la duquesa estéril para ahorrarle a él la humillación absoluta de saber que era medio hombre según los estándares de sus pares. Había creído, en su ingenuo corazón de 20 años, que cargar con el peso por él era el acto de amor definitivo. Qué necia había sido. Su sacrificio no lo había atado a ella. Lo había liberado para despreciarla. Lo había empujado directamente a las camas de otras mujeres, buscando desesperadamente el terreno fértil que validara su masculinidad. Y ahora, Rosalind. Rosalind, que de algún modo había logrado lo imposible. Rosalind, que llevaba un hijo en su vientre. Una risa breve y quebradiza finalmente escapó de la garganta de Ellen. Resonó en la galería vacía, sonando como hojas secas arrastrándose sobre la piedra. Rosalind estaba embarazada, sí, pero no del duque de Highcross. Ellen comenzó a caminar de nuevo, con pasos ya no errantes, sino deliberados, impulsados por una fría precisión mecánica. El duelo que había sentido por su matrimonio vacío se consumió, dejando algo duro y cristalino en su lugar. No quería llorar. Quería diseccionar. Quería saber de quién era el bastardo que crecía en el vientre de la amante, y exactamente cómo iba a usarlo para derribar el mundo arrogante y cruel de Conrad hasta los cimientos. La casa cambió casi de la noche a la mañana. La mansión Highcross, normalmente envuelta en un silencio aristocrático y sombrío, de repente vibraba con una energía frenética y servil. Los sirvientes que solían dirigir a él en miradas de sutil lástima ahora evitaban su mirada por completo, apresurándose junto a ella en los corredores con brazadas de ropa de cama recién lavada y bandejas de delicados pasteles para calmar el estómago, destinados al ala de invitados. Conrad era insoportable. Se pavoneaba. Arrojaba monedas de oro a los mozos de cuadra. Encargaba cajas de vino francés carísimo desde Londres para celebrar. Trataba a Rosalind como si fuera de cristal soplado, insistiendo en que se recostara en chaiselongues y envolviéndola en gruesas mantas de piel, aunque el deshielo de primavera ya había comenzado a templar el aire. Ellen lo observaba todo desde la periferia. Se movía por las habitaciones como un fantasma, una espectadora silenciosa en su propio hogar. No decía nada. No se inmutó cuando las pertenencias de Rosalind fueron migrando poco a poco hacia los salones familiares. No se estremeció cuando Conrad discutía en voz alta, durante la cena, las posibles convenciones para el nombre del bebé. Observaba y calculaba. Si Rosalind estaba de 2 meses, la concepción había ocurrido a finales de enero. Ellen catalogó mentalmente a los invitados que habían visitado la mansión durante la temporada de caza de invierno. Habían sido muchos. La casa había estado llena de bebida, risas ruidosas y hombres que arrastraban nieve y barro por las alfombras. Fue un martes por la tarde, una semana después del anuncio, cuando el primer hilo de la verdad comenzó a deshilacharse. Ellen estaba en el invernadero. Era el único lugar de la casa que aún consideraba enteramente suyo. El aire allí era denso y húmedo, con olor a tierra mojada, hojas de helecho aplastadas y el aroma picante de las orquídeas en flor. Estaba podando meticulosamente una flor marchita de un rosal blanco con unas tijeras de plata cuando escuchó voces que se acercaban. Se escondió detrás de una gran monstera frondosa, su vestido verde oscuro fundiéndose sin esfuerzo con las sombras del follaje. Las pesadas puertas de cristal se abrieron. Rosalind entró, quejándose en voz alta de la humedad.
La seguía de cerca Lord Henry, el primo menor de Conrad. Henry era todo lo que Conrad no era, delgado donde Conrad era corpulento, rubio donde Conrad era moreno, y notoriamente endeudado donde Conrad era rico. Henry prácticamente vivía en Cross, actuando como una especie de adulador glorificado del duque, riendo sus chistes y bebiendo su vino. No puedo respirar aquí dentro, se quejó Rosalind, abanicándose el rostro con un delicado abanico de marfil. El olor de la tierra me da ganas de vomitar. Entonces, ¿por qué me pediste que nos viéramos aquí? La voz de Henry era baja, tensa. Carecía de su acostumbrado desenfado despreocupado. Ellen se quedó perfectamente inmóvil. Las tijeras en su mano estaban frías. Porque difícilmente podríamos hablar en el pasillo, Henry, con los sirvientes acechando por todas partes, espetó Rosalind. Se giró para encararlo desde el punto donde Ellen la observaba, entre las hojas verdes entrecortadas. Ellen los observó. Miró a Henry. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones de montar, con los nudillos visiblemente blancos contra la tela. Se veía demacrado. Tenía ojeras oscuras y una gota de sudor nervioso perlaba su labio superior. Esta vez has ido demasiado lejos, Rose, siseó Henry, acercándose a ella. Estás jugando un juego peligroso. Si él se entera. ¿Cómo va a enterarse? Lo interrumpió Rosalind, con una sonrisa engreída y desdeñosa jugando en sus labios. Extendió la mano y recorrió con pereza la solapa del abrigo de Henry. Está absolutamente encantado. Deberías verlo, Henry. Prácticamente llora cuando toca mi vientre. Está tan desesperado por un heredero que creería que fue una concepción inmaculada si se lo dijera. Es una locura, murmuró Henry, mirando alrededor de las paredes de cristal como si esperara que Conrad materializara entre los helechos. Cuando nazca el niño. ¿Y si se parece a mí? La mitad de la aristocracia se parece entre sí, Henry. Comparten un abuelo. Todo saldrá bien. Rosalind se acercó más, con la voz bajando a un ronroneo. Y cuando nazca el niño, mi posición aquí será permanente. Tendré un acuerdo económico, uno generoso, y me aseguraré de que tus deudas de juego en Londres se resuelvan discretamente, tal como acordamos. Henry cerró los ojos, la garganta moviéndose mientras tragaba con dificultad. No me gusta esto. Es mi primo. Ha sido bueno conmigo. Te trata como a un perro callejero, replicó Rosalind, con la voz de pronto afilada y venenosa. No finjas moralidad ahora, Henry. Es demasiado tarde para eso. Ya hicimos nuestra cama, literalmente. Ellen apretó los labios, con la respiración baja y lenta. Henry. Era tan trillado que casi resultaba insultante. El primo puesto sin un centavo y la amante codiciosa y ambiciosa. Era un folletín barato desarrollándose en su propio hogar. Rosalind suspiró, con la furia disipándose tan rápido como había estallado. Se acercó al espacio personal de Henry, inclinando la cabeza hacia arriba. No te preocupes, cariño, murmuró. Henry vaciló solo una fracción de segundo antes de sacar las manos de los bolsillos. La sujetó por la cintura, atrayéndola hacia sí, y la besó. No fue un beso dulce. Fue desesperado, desordenado, alimentado por una especie de deseo aterrado. Ellen observó sin emoción. Notó cómo la mano de Henry se hundía en la seda rosa del vestido de Rosalind. Notó la ligera mancha de barro en el costado de la bota de montar de cuero de Henry. Y entonces, cuando la corriente de aire arrastró el aroma por el invernadero hacia ella, lo olió, aceite de clavo y ginebra barata. Era el aroma característico de Henry. Masticaba clavos para disimular el olor de licor barato que bebía cuando el brandy fino de Conrad se agotaba. Ellen esperó hasta que se separaron, hasta que Rosalind se alisó el cabello y salió apresurada por las puertas de cristal, seguida un minuto después por un Henry pálido y sudoroso. Sola de nuevo, Ellen salió de detrás de la monstera. El aire húmedo de pronto se sentía increíblemente claro.
No sintió ira. No sintió el impulso de correr hacia Conrad y gritar la verdad. Decírselo a Conrad ahora sería inútil. Estaba cegado por el orgullo y la alegría. Si ella llegaba con acusaciones, Rosalind lloraría, Henry mentiría, y Conrad descartaría a Ellen como una esposa estéril, celosa e histérica, tratando de arruinar su felicidad. Incluso podría encerrarla en sus habitaciones o enviarla a un asilo en el campo. Él tenía todo el poder. Una simple acusación no bastaría. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tan innegable, tan absolutamente ruinoso, que el ego frágil y descomunal de Conrad se hiciera pedazos. Miró las tijeras de plata en su mano. Las hojas brillaban, relucientes bajo la pálida luz del sol que se filtraba por el techo de cristal. Necesitaba tender una trampa, y necesitaba esperar a que ellos caminaran directo hacia ella. Ellen cortó la rosa blanca marchita del arbusto. La flor cercenada cayó a la tierra húmeda, pudriéndose y parda. La aplastó bajo el tacón de su zapato de cuero, moliendo los pétalos contra la tierra antes de dar media vuelta y regresar a la casa. El silencio que la rodeaba ya no era una jaula. Era un arma, y por fin estaba aprendiendo a empuñarla. Los libros de contabilidad de la mansión Highcross estaban encuadernados en cuero agrietado color rojo sangre de buey. Olían a ácaros de polvo y al agudo tinte ácido de la tinta de agalla de hierro. Durante todo su matrimonio, esos libros habían sido el dominio silencioso de Ellen. Conrad no tenía paciencia para los números. Veía la enorme riqueza de la propiedad como un derecho natural, un pozo sin fondo que simplemente se rellenaba solo. Era aterradoramente fácil socavar a un hombre que se negaba a mirar su propia ancla. Ellen estaba sentada en el calor sofocante de la biblioteca. Era principios de junio, y las pesadas cortinas de terciopelo atrapaban el sol de la tarde, horneando el aire viciado. El sudor le perlaba el nacimiento del cabello, humedeciendo el cuello almidonado de su vestido de día, pero no llamó a ninguna criada para abrir las ventanas. La atmósfera sofocante convenía a su propósito. Mantenía alejados a los sirvientes. Mojó la pluma en el tintero. La punta rasgaba con una cadencia áspera y rítmica sobre el grueso pergamino. Las deudas de Henry eran un desorden caótico y extendido, ocultas entre los gastos misceláneos de la propiedad. Conrad había autorizado una generosa asignación trimestral para su primo, pero Henry siempre se excedía. Durante años, Ellen había equilibrado discretamente los libros, pagando al sastre londinense de Henry, sus pagarés de juego en White's, y a los boticarios discretos que le suministraban su aceite de clavo y su láudano. Lo había hecho para mantener la paz. Ahora iba a usarlo para iniciar una guerra. Con 3 trazos de pluma, Ellen canceló los giros destinados a Londres. Los marcó como disputados, pendientes de la aprobación directa de su excelencia. Luego envió una breve y brutalmente cortés misiva al acreedor más agresivo de Henry, un tal señor Cobb de Cheapside, insinuando que el duque de Highcross estaba reevaluando la situación financiera de su primo, y que cualquier deuda pendiente debía cobrarse con urgencia inmediata. La trampa estaba tendida. Solo debía esperar a que el hambre se instalara. No tardó ni 15 días. El cambio en Henry fue visceral. Comenzó como un tic nervioso en la mandíbula durante la cena y se convirtió en un olor agrio y persistente de pánico que lo seguía por toda la mansión. El aceite de clavo ya no podía disimular el olor acre de su sudor de miedo. Dejó de salir a cabalgar con Conrad. Dejó de reír los chistes groseros del duque. Merodeaba por los pasillos como un perro hambriento, con los ojos yendo hacia las puertas principales cada vez que la grava crujía bajo las ruedas de un carruaje, aterrado de que fuera un alguacil venido a arrastrarlo a la prisión de deudores. La cena del martes fue un ejercicio de tensión agonizante. El comedor era una caverna de caoba oscura y plata pesada. El aire estaba cargado del olor a carnero asado y la dulzura empalagosa y fermentada del vino de Oporto. Ellen masticaba su carne despacio. Sabía a ceniza, pero se obligó a tragar.
Conrad presidía la mesa, con el rostro sonrojado por el vino y la autoimportancia. Detallaba en voz alta sus planes para el bautizo del niño. Necesitaremos al arzobispo, por supuesto, bramó Conrad, agitando en el aire una pierna de carnero a medio comer. La grasa le brillaba en la barbilla. Y abriremos el ala sur para los invitados. Se invitará a todo el condado. Rosalín, sentada a su lado, picoteaba una rodaja de patata asada. Se la veía agotada. El embarazo comenzaba a drenar el color de su rostro, dejando su piel cetrina y su temperamento deshilachado. Conrad, por favor, no tan alto. Me duele la cabeza. El sacrificio de una madre, proclamó Conrad, completamente ajeno a su irritación. Alargó la mano y le dio unas palmaditas posesivas en el vientre. El niño ya cobra su peaje. Fuerte, como su padre. En el extremo lejano de la mesa, Henry dejó escapar un sonido. Pretendía ser una tos, pero salió como un jadeo húmedo y ahogado. Conrad se detuvo, con las cejas gruesas juntándose. Miró fijamente a su primo, al otro extremo de la mesa. Te has tragado un hueso, Henry. Pareces un pez agonizante. El rostro de Henry estaba exangüe. Se aferró al borde de la mesa, con los nudillos sobresaliendo blancos contra la piel. Disculpa, Conrad. Me atraganté. Llevas una semana malhumorado, observó Conrad, con el tono cambiando de jovial a molesto. Detestaba cualquier cosa que perturbara su humor. ¿Qué te aqueja? Finalmente contrajiste alguna infección de esas chicas de teatro baratas de Londres. Rosalín se puso rígida, su tenedor de plata golpeó su plato de porcelana. El sonido fue tan agudo como un disparo en la sala silenciosa. Los ojos de Henry se posaron en Rosalín, desesperados y vacíos. Luego miró a Conrad. En realidad, primo, me encuentro en un pequeño apuro temporal. Han reclamado algunas deudas viejas de forma bastante agresiva. Hablé con el mayordomo sobre mi asignación y afirmó que los giros habían sido detenidos. Conrad frunció el ceño, dirigiendo la mirada hacia él. ¿Detenidos? ¿Por qué? Ellen se secó los labios con la servilleta de lino. Sostuvo la mirada de su esposo con una expresión de leve confusión distante. Noté varias irregularidades en los libros, Su Excelencia. Sumas exorbitantes a su nombre para establecimientos que usted no frecuenta. Consideré prudente pausarlas hasta que pudiera revisar los cargos usted mismo. No quería que la propiedad fuera defraudada. Conrad hinchó el pecho, apaciguado por su deferencia hacia su autoridad y por la protección de su riqueza. Muy correcto. Muy prudente, Ellen. Se giró de nuevo hacia Henry, con la expresión endureciéndose. Te lo dije, Henry, no más rescates de las mesas de juego. Eres un hombre adulto. Administra tu propia bolsa. Pero Conrad, amenazan con enviar a los alguaciles. Entonces que lo hagan, Conrad golpeó la mesa con el puño pesado, haciendo saltar y tintinear las copas de cristal. No permitiré que el nombre de Icro sea arrastrado por el fango porque no sabes controlar tu bebida ni tus cartas. No obtendrás nada de mí hasta el día del trimestre, y eso es definitivo. El silencio descendió sobre la sala, sofocante y completo. Ellen observó el pecho de Henry subir y bajar agitadamente. La mirada desesperada de animal acorralado en sus ojos era absoluta. Miró a Conrad con odio puro, pero cuando su mirada se deslizó hacia Rosalín, se transformó en algo completamente distinto. Era una amenaza. Rosalín se negó a mirarlo. Se quedó mirando fijamente su plato, con la mandíbula apretada, una única vena palpitando erráticamente en su cuello pálido. Ellen tomó su copa de vino. El cristal estaba frío contra sus dedos tibios. Bebió un sorbo lento. El oporto era amargo, dejando una mancha oscura en su lengua. Los engranajes de su trampa se habían puesto en marcha. Ahora se molerían hasta convertirse en polvo. El punto de quiebre llegó 2 días después,
dentro de una caja de terciopelo negro. Era una tarde brutalmente calurosa. El aire en el salón se sentía lo bastante espeso como para ahogarse en él. Ellen estaba sentada cerca de la ventana, trabajando metódicamente una aguja sobre un bastidor de bordado. El repetitivo susurro del hilo de seda atravesando el lino tenso era el único sonido en la habitación. Las puertas dobles se abrieron de golpe, golpeando la pared con un sonido sordo. Conrad entró a grandes zancadas, trayendo consigo el olor a sudor de caballo y cuero. Rosalind lo seguía, con una mano apoyada delicadamente sobre la pequeña curva de su vientre. Ellen no levantó la vista de su bordado. Está ensuciando la alfombra persa, Conrad. Él la ignoró. Caminó directo al centro de la habitación, girándose hacia Rosalind. Sacó una caja plana y rectangular del bolsillo interior de su abrigo. Estaba cubierta de terciopelo descolorido y golpeado. La aguja de Ellen se detuvo a mitad de camino en la tela. Sus pulmones se contrajeron. Ella conocía esa caja. Hice que mi hombre cabalgara hasta la bóveda de Londres para traer esto, dijo Conrad, con la voz cayendo en un registro de asombro reverente. Abrió el pequeño cierre de bronce. La tapa se abrió de golpe. Anidadas sobre un lecho de seda amarillenta yacían las esmeraldas de Icros. Eran piedras masivas y antiguas, toscamente talladas, pero con un color tan profundo y violento que parecían casi negras bajo la luz tenue. Eran pesadas, frías e innegablemente espectaculares. Más importante aún, eran las piedras de la duquesa. Las habían llevado la madre de Conrad, su abuela, y la madre de ésta antes que ella. Solo se entregaban a la esposa del duque tras el nacimiento exitoso de un heredero varón. A Hallan jamás le habían permitido siquiera tocar la caja. «Date la vuelta», ordenó Conrad con suavidad. Los ojos de Rosalind estaban muy abiertos, brillando con un hambre codiciosa y descarada. Obedeció, levantando su pesado cabello oscuro fuera de su cuello. Conrad levantó el collar. Los engastes de oro tintinearon suavemente. Colocó las pesadas piedras alrededor de la garganta de Rosalind, abrochando el cierre. Las esmeraldas se asentaron sobre sus clavículas, crudas y discordantes contra el rosa pálido de su vestido de día. Se veían mal en ella. Parecían propiedad robada. «Son magníficas», susurró Rosalind, girándose para mirar su reflejo en el espejo dorado sobre la chimenea. Tocó la piedra central, con los dedos temblando ligeramente. «Pertenecen a la madre del futuro duque», declaró Conrad. Giró la cabeza, buscando a Ellen con la mirada en el rincón de la habitación. Quería una reacción. Quería que ella llorara, que gritara, que se lanzara contra él con celos rabiosos. Quería la prueba visceral de que finalmente la había roto por completo. Ellen miró las esmeraldas. Luego miró el rostro sonrojado y expectante de su esposo. Las náuseas le subieron por el fondo de la garganta, espesas y metálicas. No era por las joyas. Era por la crueldad tan pura y patética del hombre al que había jurado honrar. Había cambiado su juventud, su reputación y su voz para proteger el ego de un hombre que la desnudaría con alegría con tal de verla temblar. Con cuidado, hundió la aguja en el lino, dejándola asegurada. Se puso de pie con un movimiento lento y deliberado. Se alisó la falda de su vestido azul oscuro. «Necesitan un engaste más resistente», dijo Ellen, con la voz perfectamente nivelada, sin ninguna inflexión. «El oro se está desgastando en el broche izquierdo. Se romperá si ella baila con ellas puestas». El rostro de Conrad se desmoronó. La sonrisa triunfante se desvaneció, sustituida por un ceño hosco y frustrado. Ella le había negado su victoria. Sin decir otra palabra, Ellen salió de la habitación. No se detuvo hasta llegar a las perreras detrás de los establos. El olor allí era abrumador, pelo mojado, carne cruda y amoníaco. Era honesto. Le limpiaba los pulmones del sofocante aroma a agua de rosas y traición. Se paró junto a la reja de hierro del jaulón más grande.
Dentro estaba Bruto, el sabueso de caza premiado de Conrad. El perro era una criatura enorme y fea, de orejas cicatrizadas y ojos amarillo pálido. Se movía inquieto por el suelo de tierra, gruñendo bajo mientras Ellen se acercaba. «Tú y yo», susurró Ellen al sabueso, presionando los dedos enguantados contra las frías rejas de hierro. «Ambos solo esperamos a que el amo sangre. Hablando ahora con los perros, su excelencia». Ellen no se sobresaltó. Giró la cabeza lentamente. Henry estaba parado en la esquina del bloque de perreras. Se veía espantoso. Su camisa de lino estaba arrugada y su corbatín deshecho. Olía intensamente a ginebra rancia y desesperación. Miraba hacia los establos, cegaramente buscando un caballo que robar. «Son mejor compañía que los habitantes de la casa». «Henry», respondió Ellen con calma. Henry dio un paso adelante, con las botas crujiendo ruidosamente sobre la grava. Se veía errático, con los ojos moviéndose de un lado a otro. «Necesito dinero, Ellen. Sé que tú controlas los libros. Detuviste mis giros. Simplemente equilibro las cuentas. Tu primo lo ordenó». «Maldito sea mi primo», Henry escupió las palabras con violencia repentina, haciendo que el sabueso detrás de él ladrara con fuerza. Se pasó una mano temblorosa por el cabello. «Estoy arruinado. Los hombres de Cobb están en el pueblo. Preguntaron por mí en la taberna. Si no les pago mañana, vendrán a la mansión. Conrad me arrojará a los lobos». Ellen ladeó la cabeza, con el rostro convertido en una máscara ilegible. «Entonces te sugiero que busques a alguien más para financiar tu huida. Alguien que te deba mucho». Dejó que su mirada se desviara deliberadamente hacia la casa, específicamente hacia las altas ventanas del ala principal donde ahora residía Rosalind. Henry se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Miró a Ellen, tratando de descifrar si ella sabía, o si simplemente estaba haciendo una sugerencia cruel. Pero Ellen no ofreció nada más. Simplemente le dio la espalda y se marchó, dejándolo solo con el sabueso gruñendo y su propio pánico asfixiante. Ella sabía lo que él haría. No tenía otra opción. Un hombre que se ahoga arrastrará a cualquiera con tal de mantener la cabeza fuera del agua. La trampa se cerró de golpe a las 2 de la madrugada. La mansión estaba sumida en el silencio. Los pesados muros de piedra absorbían los sonidos de la noche, dejando solo el tic-tac opresivo de los relojes de pie en los pasillos. Ellen estaba sentada en la oscuridad de su habitación. No se había desvestido. Llevaba una simple bata de lana oscura sobre su vestido. Permanecía perfectamente inmóvil en un sillón de respaldo alto, mirando la delgada franja de luz de luna que se arrastraba sobre el suelo de madera. Tenía las manos cruzadas en el regazo, con las uñas clavándose en las palmas. Su corazón latía contra sus costillas con un golpe lento, pesado y nauseabundo. Había dejado sin cerrar la puerta lateral del ala este. Había despedido al vigilante nocturno del patio interior, quejándose de que sus pesados pasos perturbaban su descanso. Esperaba el sonido. Llegó 20 minutos después. Un choque suave y amortiguado desde el piso de abajo, seguido del inconfundible raspar frenético de una bota pesada contra el zócalo de roble. Ellen se puso de pie. Sus piernas se sentían huecas y ligeras como cañas secas. Salió de su habitación hacia el corredor en negro absoluto. No encendió ninguna vela. Conocía el trazado de Icros por tacto y memoria. Se movió en silencio, una sombra deslizándose sobre las alfombras persas hasta llegar a la pesada puerta de roble de la habitación de Conrad. Presionó el oído contra la madera. Podía oír sus ronquidos pesados y rítmicos. Ellen tomó el frío picaporte de bronce, lo giró lentamente y empujó la puerta para abrirla. La habitación olía a vino viejo y sudor. Conrad yacía tendido sobre la enorme cama con dosel, con las pesadas sábanas de lino enredadas alrededor de su cintura. Ellen caminó hacia el lado de la cama. No susurró. No lo empujó con delicadeza.
Extendió la mano y hundió los dedos con fuerza en su hombro, sacudiéndolo con violencia. Conrad. Él gruñó, manoteando su mano dormido. Déjame, Conrad. Despierta, mantuvo la voz urgente, inyectándole un pánico agudo y entrecortado que no sentía. Hay alguien en la casa. Los ojos de Conrad se abrieron de golpe, la neblina del sueño se despejó al instante, sustituida por la agresión territorial de un hombre defendiendo su propiedad. Se sentó, apartándose el cabello pesado del rostro. ¿Qué? Ladrones. Escuché un choque en el ala de invitados, mintió Ellen con perfección. En las habitaciones de Rosalind. Alguien intenta entrar. Las Esmeraldas, Conrad. La mención de la herencia fue la chispa. Conrad saltó de la cama al instante, ignorando su bata. Se puso de pie en camisón, con sus pantorrillas grandes y peludas destacando bajo la luz de la luna. Se dirigió a la mesita de noche y sacó la pesada pistola de chispa que guardaba en el cajón. Quédate aquí, ordenó, con la voz un gruñido bajo y áspero. Salió a zancadas hacia el corredor. Ellen lo siguió de inmediato, manteniendo 10 pasos de distancia, dejando que su ropa oscura se fundiera con las sombras de los tapices. Conrad se movía sorprendentemente rápido para un hombre de su tamaño. Subió la gran escalera de 2 en 2 escalones, con la pistola firmemente sujeta en la mano derecha. Giró hacia el corredor este. En el extremo lejano, la puerta de Rosalind estaba entreabierta. Una única luz parpadeante se derramaba hacia el pasillo, proyectando sombras largas y distorsionadas en la pared. Y había voces. Conrad aminoró el paso. Presionó la espalda contra la pared, avanzando sigilosamente hacia la puerta abierta, con la respiración pesada e irregular en el silencio del pasillo. Ellen se detuvo en lo alto de la escalera, con las manos aferrando el pasamanos de madera con tanta fuerza que la veta se le clavaba en las palmas. Las voces se alzaban, frenéticas y sofocadas. Dámelas, Rose. Sé que están en el tocador. Era Henry. Su voz sonaba quebrada, aguda de histeria. ¿Estás loco? Siseo Rosalind. Si nota que faltan, matará a los sirvientes y luego te matará a ti. Me matará de todos modos si no le pago a Cobb antes del amanecer. Van a arrojarme a la prisión de deudores. No voy a pudrirme en una celda mientras tú juegas a ser duquesa. Conrad se detuvo junto al marco de la puerta. Ellen vio cómo sus anchos hombros se ponían rígidos. No levantó la pistola. Simplemente se quedó allí, paralizado por las voces que se filtraban por la rendija. Baja la voz, suplicó Rosalind, con el sonido de tela desgarrándose resonando mientras probablemente lo sujetaba. Henry, por favor. Conseguiré el dinero. Espera solo hasta el día del trimestre. No tengo hasta el día del trimestre, gritó Henry, abandonando todo pretexto de susurro. Me voy esta noche. Dame las esmeraldas, o juro por Dios, Rose, que voy directo a la habitación de Conrad ahora mismo y le cuento todo. Un silencio terrible y sofocante cayó sobre la habitación. Entonces Rosalind se rió. Fue un sonido frío y cruel. Decirle que. ¿Qué te metiste en mi cama? Adelante. No te va a creer. Pensará que eres un mentiroso desesperado y celoso tratando de extorsionarlo. Está cegado por el heredero. Se cree un dios. Es un necio, escupió Henry, con la voz temblando. Cree que su esposa estéril es el problema. Dime, Rose, cuando el niño nazca con mi mentón y mis ojos, ¿qué le dirás entonces? Le dirás al duque de Icros que su preciado heredero no es más que el bastardo de su primo sin un centavo. En el pasillo, el cuerpo enorme de Conrad se estremeció como si lo hubieran golpeado con un mazo. La pesada pistola de chispa en su mano vaciló, con el cañón cayendo ligeramente hacia el suelo. Ellen permaneció en lo alto de la escalera, tragada por la oscuridad. El aire en sus pulmones finalmente se liberó en una larga exhalación silenciosa.
La jaula de hierro que había cargado durante 5 años se hizo pedazos en 1000 fragmentos irregulares. Conrad levantó lentamente el pie y pateó la pesada puerta de roble, abriéndola de golpe. Golpeó la pared con el sonido de un cañonazo. La pesada puerta de roble golpeó la pared interior con un estruendo tan fuerte que hizo temblar los grabados de casa enmarcados en el pasillo. Dentro de la habitación, el tiempo se detuvo. Henry retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente, con la columna chocando contra el borde del tocador de caoba. La caja de terciopelo negro se le resbaló de las manos sudorosas. Cayó al suelo, abriéndose de golpe. Las esmeraldas de Icros se derramaron como sangre oscura y pesada, las antiguas piedras deslizándose sobre la alfombra tejida con un traqueteo sordo y hueco. Rosalind gritó. No fue un jadeo delicado y femenino. Fue un chillido húmedo y visceral de terror animal absoluto. Retrocedió sobre la cama, tirando de las sábanas de seda hasta la barbilla, como si aquella tela fina pudiera detener una bala de mosquete. Conrad estaba de pie en el umbral. Se veía monstruoso. La pálida luz de luna cortaba su rostro, iluminando ojos que se habían abierto por completo, en blanco. La pesada pistola de chispa colgaba floja en su mano derecha. No la levantó. No lo necesitaba. La masa sofocante de su furia llenaba la habitación, expulsando el oxígeno del aire. Conrad, logró articular Henry. Su voz era un chillido delgado. Levantó las manos, con las palmas hacia afuera, en un gesto de rendición patética. Olía abrumadoramente a ginebra rancia y al agudo tufo agrio de su propia orina. Se había orinado encima. Una mancha oscura se extendía rápidamente por el frente de sus pantalones de montar. Conrad, por favor. ¿No entiendes? Ella mintió. Ella me sedujo. Rosalind giró la cabeza hacia él, con su terror momentáneamente eclipsado por el veneno. Cobarde asqueroso. Tú te metiste en mi habitación por la fuerza. Me amenazaste. Conrad no la miró. Mantuvo su mirada muerta y vacía fija enteramente en Henry. Avanzó hacia la habitación. Sus pies descalzos no hacían ningún ruido sobre la alfombra, contrastando de forma inquietante con el tirón pesado e irregular de su respiración. Mi heredero, susurró Conrad. Las palabras salieron rasgando su garganta, en carne viva y rotas. No levantó la pistola. En cambio, la dejó caer. El arma pesada de hierro golpeó el suelo con un ruido sordo, fallando por apenas unos centímetros las esmeraldas dispersas. Entonces Conrad se abalanzó. Fue un asalto feo y descoordinado. No golpeó con la precisión de un boxeador caballero. Cayó sobre su primo como un perro hambriento. Sus manos enormes se cerraron alrededor de la garganta de Henry. El impulso los arrastró a ambos hacia atrás, estrellándose contra el alto armario de puertas de cristal. El vidrio estalló hacia afuera en una lluvia brillante y violenta, cayendo sobre sus hombros y el suelo de madera. Henry se ahogaba, con las manos arañando inútilmente las gruesas muñecas peludas de Conrad. Su rostro se volvió de un color ciruela profundo y moteado. Sus talones tamborileaban un ritmo frenético y agonizante contra el suelo. «Bastardo», gruñó Conrad, con saliva volando de sus labios, salpicando el rostro de Henry. Le estrelló la cabeza contra el respaldo astillado del armario. «Crack. Metiste a tu bastardo en mi casa. Pusiste tus manos sobre mi propiedad». Desde las sombras del pasillo, Ellen observaba. Permanecía perfectamente inmóvil, con las manos apoyadas ligeramente en el frío pasamanos de hierro. No sintió ningún impulso de gritar, ningún deseo de intervenir. Observó a su esposo, el gran y orgulloso duque de Icros, reducirse a un matón de taberna peleando a puñetazos. La escena carecía de romance o tragedia. Era simplemente ruidosa, desordenada e infinitamente triste. Escuchó el crujido húmedo del puño de Conrad rompiendo la nariz de Henry.
El olor metálico de la sangre fresca floreció al instante en el aire viciado, mezclándose con el aroma agudo del perfume de agua de rosas derramado de Rosalind. Rosalind lloraba histéricamente, arrastrándose ahora fuera del lado opuesto de la cama, con los pies descalzos resbalando sobre la madera pulida. Trataba de alcanzar la puerta, desesperada por escapar de la carnicería. Conrad soltó a Henry. El hombre más joven se desplomó en el suelo, un montón patético de lino desgarrado y carne sangrante. Tosía violentamente, escupiendo coágulos oscuros de sangre sobre la alfombra, jadeando por aire con un horrible silbido. Conrad giró su enorme cuerpo jadeante hacia Rosalind. Su camisón estaba manchado con la sangre de su primo. Su pecho subía y bajaba en espasmos entrecortados y erráticos. Rosalind se quedó paralizada, atrapada contra el lavamanos. Conrad, por favor, sollozó, con las manos cubriéndose el vientre. Es tuyo. Él miente para salvarse a sí mismo. El niño es tuyo. Lo juro por mi vida. Conrad se quedó mirando su vientre, la pequeña curva apenas perceptible bajo el camisón de seda. Durante el último mes lo había tocado con reverencia. Había construido todo su futuro, su legado, sobre eso. Ahora su rostro se contorsionaba en una máscara de repulsión absoluta, como si estuviera mirando un tumor. Fuera, dijo Conrad con voz ronca. Su voz sonaba completamente vacía. Rosalind parpadeó a través de las lágrimas, confundida. Conrad. Fuera, rugió él. El volumen puro de su voz hizo temblar el vidrio restante en el armario. Fuera de mi casa, los dos. Si siguen en mis tierras cuando salga el sol, soltaré a los sabuesos y les dispararé yo mismo. Rosalind no dudó. Pasó corriendo junto a él, con los pies descalzos crujiendo sobre el vidrio roto y las esmeraldas dispersas, saliendo a ciegas hacia el corredor oscuro. Henry gimió, poniéndose sobre manos y rodillas. No levantó la vista. Se arrastró fuera de la habitación como un insecto vencido, dejando un rastro húmedo y manchado de sangre sobre el suelo. Conrad se quedó solo entre los escombros del dormitorio. El silencio regresó, pesado y resonante. Miró sus manos temblorosas, empapadas de sangre. Lentamente cayó de rodillas entre el vidrio hecho añicos y las pesadas piedras oscuras del legado de su familia. Se envolvió el pecho con los brazos gruesos, hundiendo el rostro en las manos, y dejó escapar un único sollozo desgarrador. Era el sonido de un dios descubriendo que estaba hecho de arcilla barata. Ellen salió de las sombras. Su bata de lana oscura absorbía la débil luz de la luna. Caminó despacio, deliberadamente, hacia la habitación destrozada. Sus zapatillas crujían suavemente sobre el vidrio. Conrad no levantó la vista cuando Ellen entró. Permaneció de rodillas, un monumento enorme y roto en el centro de los escombros. El olor a cobre y sudor aterrado era sofocante, pero Ellen lo respiró profundamente. Era el aroma de la claridad absoluta. Se detuvo a 1 metro de él. Miró hacia abajo, hacia la coronilla de su cabeza, notando por primera vez la calva incipiente cerca de su corona. De pronto se veía muy viejo y terriblemente común. Se han ido, dijo Ellen en voz baja. Conrad se estremeció al oír su voz. Bajó lentamente las manos. Su rostro era una ruina de mocos, lágrimas y sangre manchada. Levantó la vista hacia ella, buscando en su rostro tranquilo e impasible. ¿Qué? Piedad. Consuelo. Se la llevó, susurró Conrad, con la voz temblando sin control. Se llevó a mi heredero. Hizo una burla de mí. No te quitó nada, Conrad, replicó Ellen. Su voz sonaba plana, sin ninguna calidez ni malicia. Era el tono de un libro de cuentas siendo equilibrado. Conrad parpadeó, sin comprender. Se limpió la nariz ensangrentada con el dorso de la mano. Puso a su hijo en su vientre. Sí, lo hizo. Ellen apartó la mirada de él, dejándola vagar hacia las esmeraldas derramadas junto a la cama. Porque tú no pudiste.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, como motas de polvo en la luz de la luna. Conrad la miró fijamente, con la mandíbula floja, el dolor y la humillación en sus ojos fracturándose, sustituidos por una confusión lenta y creciente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ellen lo miró de nuevo. Sintió una extraña sensación en el pecho. No era el triunfo ardiente que había imaginado. Era un desahogo frío y clínico. El secreto que había cargado durante 5 años se sentía pesado en su lengua y por fin lo estaba escupiendo. El invierno de la gran helada, dijo Ellen despacio, pronunciando cada palabra con cuidadosa precisión. Hace 5 años, cuando yacías muriendo de fiebre en la habitación principal. La respiración de Conrad se entrecortó. Me recuperé. El médico me curó. El doctor Finch curó el envenenamiento de la sangre. Sí, Ellen cruzó las manos frente a ella. Pero la fiebre fue demasiado alta, Conrad. La infección en tu ingle. La corrupción era profunda. Hirvió la semilla. Esas fueron sus palabras exactas. Me llevó a tu vestidor, que olía a tu jabón de cedro, y me dijo que vivirías, pero que nunca, jamás, engendrarías un hijo. Conrad se quedó arrodillado, perfectamente congelado. El color se le drenó del rostro tan rápido que Ellen pensó que podría desmayarse. Parecía un hombre al que acababan de decirle que su propio nombre era una mentira. No, respiró él, negando con la cabeza. No, estás mintiendo. Tú eres la estéril. Los médicos de Londres dijeron. Los médicos de Londres dijeron que eras estructuralmente sano, pero que tus humores estaban desequilibrados, lo interrumpió Ellen, con una sonrisa seca y sin humor tocando la comisura de sus labios. Porque les pagué para que lo dijeran. Los ojos de Conrad se abrieron de par en par. Les pagué, repitió ella, con la voz cayendo en una realidad dura y arraigada. Tragué las pociones asquerosas. Dejé que las matronas de la sociedad susurraran detrás de sus abanicos. Dejé que te apartaras de mí con asco. Dejé que pasearas a tus amantes por mi casa, rompiéndome el corazón una y otra vez, porque el doctor Finch me dijo que el orgullo de un hombre era algo frágil. Me dijo que saber que estabas roto te destruiría. Dio un paso más hacia él, con el zapato triturando un gran fragmento de vidrio contra la madera. Te protegí, dijo, inclinándose levemente, obligándolo a mirarla a los ojos. Cargué con la vergüenza de todo el condado para que tú pudieras montar tus caballos, beber tu vino y sentirte como un rey. Te di mi reputación, mi dignidad y mi juventud para mantener intacto tu ego frágil y patético. Conrad temblaba violentamente ahora. Sus manos se agitaban débilmente en el aire, como tratando de empujar sus palabras lejos. Ellen, yo. ¿Y cómo me lo pagaste? Preguntó ella con suavidad. Paseaste a esa chica barata y ambiciosa frente a mí. La cubriste con las esmeraldas de mi familia. Me miraste desde la mesa del desayuno con puro desprecio, orgulloso de un hijo que ni siquiera era tuyo, simplemente porque necesitabas creer que eras perfecto. Un gemido largo y quebrado escapó de la garganta de Conrad. Fue el sonido de un hombre siendo vivisecado sin anestesia. Se derrumbó hacia adelante sobre las manos, con la frente descansando contra las tablas ensangrentadas del suelo entre las joyas dispersas. Lloró. No fueron las lágrimas furiosas y frustradas de un amo contrariado. Fue el llanto profundo e insondable de un hombre que acababa de darse cuenta de que había incendiado su propia casa con él mismo encerrado dentro. Eres medio hombre, Conrad, dijo Ellen en voz baja, con las palabras cayendo como piedras en un pozo profundo. No por lo que la fiebre le hizo a tu cuerpo, sino por lo que tu orgullo le hizo a tu alma. No esperó respuesta. No la había. Ellen le dio la espalda a su esposo. Salió del dormitorio destrozado, pisando con cuidado el umbral. No miró atrás. Mientras caminaba por el corredor oscuro, el pesado silencio de la mansión Cross por fin se sintió como si le perteneciera a ella.
El amanecer rompió sobre la propiedad en tonos de púrpura magullado y gris pizarra frío. Ellen estaba junto a la ventana alta de su habitación, vestida con una pesada capa de viaje de lana color carbón. El aire en la habitación era amargamente frío. El hogar estaba vacío, con olor a ceniza vieja y hollín húmedo. No había dormido. Había pasado las últimas 3 horas empacando con una eficiencia metódica y despiadada. No llevó los pesados vestidos de terciopelo que Conrad le había comprado para lucir en los bailes de Londres. No llevó las tiaras de diamantes ni los collares de perlas que pertenecían a la bóveda de Icros. Empacó 3 vestidos de día sencillos, su ropa interior de lana, sus pesadas botas de montar de cuero, y una pequeña caja resistente enchapada en bronce. Dentro de la caja había cartas de crédito extendidas contra un banco en Edimburgo, lejos de la esfera de influencia de Conrad. Durante 5 años, Ellen había controlado los libros de la propiedad. Había equilibrado las deudas de Henry, pagado a los sirvientes, administrado las ganancias agrícolas. Y durante 5 años había desviado silenciosa y sistemáticamente un porcentaje modesto e imposible de rastrear del excedente de grano hacia una cuenta a nombre de soltera. No era una fortuna. No le compraría un palacio, pero le compraría una tranquila cabaña en las tierras altas escocesas, un personal de 2 y una independencia absoluta e intocable. Un suave golpe sonó en la puerta. «Adelante», dijo Ellen, sin apartarse de la ventana. La señora Higgins, el ama de llaves, entró en la habitación. Tenía el rostro pálido, las líneas alrededor de la boca tensas por una mezcla de sorpresa y profundo pesar. Toda la casa lo sabía ya. Los sirvientes siempre lo oían todo. Probablemente habían visto a Rosalind y a Henry huir a pie por el camino principal de carruajes en plena noche, cargando lo que podían llevar. «Su carruaje está listo en el patio trasero, Su Excelencia», dijo la señora Higgins con voz suave y temblorosa. Miró la pequeña pila de equipaje junto a la puerta. «¿Volverá usted?» Ellen finalmente se apartó de la ventana. Miró a la mujer mayor, notando el genuino dolor en sus ojos. «No, señora Higgins. No volveré». El ama de llaves tragó con fuerza, secándose las manos nerviosamente en su delantal blanco almidonado. «Su Excelencia. Él sigue en el ala este. Ha atrancado la puerta. No deja entrar a nadie a limpiar el vidrio ni a encender el fuego. Solo se queda sentado en la oscuridad». Ellen se puso los guantes de cuero, alisando el material sobre sus dedos. «Déjenlo en paz. El duque necesita soledad para contemplar sus asuntos. Envíen una bandeja de carne fría y agua al mediodía, y déjenla fuera de su puerta». «Sí, Su Excelencia». Ellen caminó hacia la puerta. Se detuvo frente al ama de llaves. Sacó de su capa un pequeño saquito de terciopelo y lo puso en la mano de la señora Higgins. Las monedas dentro tintinearon con peso. «Ha sido usted amable conmigo, señora Higgins, en una casa que a menudo fue muy fría. Le agradezco por ello». Las lágrimas asomaron a los ojos del ama de llaves. «Oh, Su Excelencia. ¿A dónde irá?» «A algún lugar donde el aire sea más limpio», dijo Ellen simplemente. Bajó por la escalera de servicio, evitando la gran escalinata principal de la casa. La mansión estaba en silencio, pero ya no era el silencio opresivo y sofocante de los secretos. Se sentía vacía, hueca, como una gran cáscara muerta en una playa. Salió al patio trasero. El aire de la mañana la golpeó como un chorro de agua fría, agudo, con un fuerte olor a grava mojada y agujas de pino. El carruaje esperaba, con los caballos pisoteando impacientes, su aliento formando nubes en el aire helado. Ellen dejó que los lacayos la ayudaran a subir al carruaje oscuro. Los asientos de cuero estaban helados contra su espalda. Se acomodó la falda y se ajustó la capa contra el frío. «¿Hacia dónde, Su Excelencia?», preguntó el cochero desde el pescante. «Al norte», respondió Ellen, con voz firme y clara. «Hacia la posada del cruce de caminos».
Cambiaremos los caballos allí. Muy bien, Su Excelencia. El cochero chasqueó el látigo. El carruaje se sacudió hacia adelante. Las pesadas ruedas de madera crujieron con fuerza sobre la grava, el sonido resonando contra los muros de piedra de la mansión. Ellen no miró por la ventana. No lanzó una mirada dramática y prolongada hacia la mansión y Cross que dejaba atrás. Tampoco derramó una sola lágrima por los escombros que abandonaba. No sintió una euforia triunfante. La victoria era demasiado fea, el costo demasiado alto para celebrar. En cambio, simplemente cerró los ojos y escuchó el ritmo constante y regular de los cascos de los caballos. Con cada milla que recorrían, el pesado aroma a agua de rosas, vino viejo y orgullo asfixiante se desvanecía un poco más, sustituido por el olor limpio y agudo del camino abierto, y la belleza fría y aterradora de una vida que por fin le pertenecía por completo. Y ahí lo tienen. El desmoronamiento definitivo del orgullo del duque y la huida silenciosa y calculada de Ellen. La venganza no siempre es ruidosa. A veces es el simple y devastador acto de finalmente decir la verdad y marcharse. ¿Qué les pareció el movimiento final de Ellen? ¿Recibió Conrad exactamente lo que merecía, o el castigo fue peor que el crimen? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de este drama histórico crudo y visceral, dan un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más historias intensas y llenas de sensaciones. Nos vemos en el próximo video.